¿Quieres preparar tu cartera para el 2020? En el video de hoy te cuento de las tendencias económicas que los analistas pronostican para el año. ¡Quédate! Este video es patrocinado por Retos Financieros, el curso en línea de Pequeño Cerdo Capitalista. Cerramos inscripciones el 3 de febrero. No te quedes fuera. Vamos a empezar con las buenas noticias. Para el 2020 se espera una recuperación en el crecimiento económico global. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía global crecerá 3.4% en 2020, lo cual es mayor al 3% que se estima que cerró el 2019. Obviamente todos los pronósticos de crecimiento se van revisando a lo largo del año, pero esto nos da una buena idea de que se espera que 2020 sí sea un año de mayor crecimiento que 2019. De hecho, los economistas de Morgan Stanley prevén un ciclo de mini recuperación económica en el 2020 que empezará incluso desde el primer trimestre del año. ¿Por qué esta mejoría? Bueno, por un lado, han bajado las tensiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. De hecho, a principios de diciembre del 2019 llegaron a un acuerdo sobre los productos para no poner las tarifas. Las tarifas justamente era un tema que preocupaba y que creían que podía reducir el crecimiento económico global. Otro factor importante es que 2019 fue un año en el que muchos países, y en especial Estados Unidos, estuvieron bajando las tasas de interés y pues esto, al abaratar el crédito, está estimulando la economía y ya empezamos a ver los efectos. ¿Puede haber riesgos para estos pronósticos? Sí, por supuesto. A nivel global, el principal tiene que ver con la incertidumbre que pueden generar las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre. Ahí pues muchos de los inversionistas cuando están en estos periodos se ponen nerviositos y por otro lado pues que Estados Unidos volviera a la carga con el tema de la guerra comercial con China. Y algo muy positivo para el crecimiento o que se vislumbra de esta manera, son como la esperanza del equipo, son los mercados emergentes grandes como Brasil, India y Rusia, que se espera que tengan un mejor desempeño en 2020 que en 2019. América Latina como región también va a tener una recuperación, pues pasará de un crecimiento de 0.2%, que fue lo que registró en 2019, a uno de 1.8% en el 2020, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Este 1.8% pues obviamente es poco para considerarse países emergentes que deberían de estar creciendo más rápido porque es lo que necesitan o lo que necesitamos, porque México también es un país emergente, pero evidentemente sí es mejor que el año anterior. Y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro vecino del norte de Estados Unidos, que es el país que más peso tiene en el tema de la economía global. Algo muy notable es que por primera vez en la historia Estados Unidos pasó una década completa esquivando una recesión, cosa que tenía muy preocupado a los mercados porque se esperaba que 2019 fuera el año en el que cayera, pero cerró con un crecimiento de 2.1% anual. Como hemos platicado en otras ocasiones, la economía se comporta por ciclos. Se expande, se desacelera, cae, se recupera, se vuelve a expandir, otra vez para abajo y así se la lleva. De ahí venía la preocupación de que Estados Unidos llevara tantos años en expansión y que pues obviamente no tardara en caer. Pero hace pocas semanas justamente la Reserva Federal de Estados Unidos salió a dar una explicación de por qué esto todavía no había sucedido y básicamente fue que en estos 10 años realmente no ha habido un boom de crecimiento económico, no ha habido unos porcentajes de crecimiento altísimos y como no ha habido un boom, pues no habrá recesión, al menos por ahora. Viendo los gráficos de crecimiento de Estados Unidos, efectivamente podemos notar que en estos 10 años han habido microciclos económicos. Después de la gran caída de la economía en 2009, la economía de Estados Unidos tuvo una recuperación, tuvo subidas y bajadas. La bajada más pronunciada últimamente fue en 2016, pero esto sin entrar a terreno negativo. Y ahora sí, vamos a México. El 2019 francamente fue un año de crecimiento económico anémico totalmente. De acuerdo con estimaciones del Banco de México, el Producto Interno Bruto se ubicaría entre menos 0.2% y 0.2% anual, lo que para ellos implica un estancamiento económico. No lo llaman recesión porque técnicamente para tener una recesión necesitas tener 2 trimestres de crecimiento negativo, pero lo cierto es que la economía no está creciendo. De hecho, de confirmarse estas cifras, sería el desempeño más bajo de la economía desde la recesión de 2009. Para
el 2020, el Banco de México estima un crecimiento de entre 0.8% y 1.8% anual. Para que más o menos dimensionemos si esto es bueno, malo, suficiente o insuficiente, todas las promesas de campaña de los gobiernos anteriores siempre han sido que vamos a crecer al 5% anual. Y del gobierno actual era que vamos a crecer a 4% anual en promedio y 6% el último año. Lo cual, pues si hacemos las matemáticas, pues todavía nos damos cuenta que estamos bastante lejos de ahí. Banco de México ve una recuperación en la actividad económica respecto a 2019 al menos, porque hay algunos sectores económicos que han seguido creciendo, pero sobre todo ven un aumento en la demanda interna, es decir, en el consumo de las personas. Un factor que ha sido importante para, digamos, este cambio un poco más positivo respecto al año pasado fue la aprobación del TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que pues por lo menos ya tenemos un poco más certidumbre de las reglas. El tema ahí es que todavía no se tiene muy claro cómo va a afectar a los diferentes sectores, pero bueno, las reglas ahí están. Algo que sí preocupó en los últimos trimestres es que la economía de México se desacopló de la de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente cuando Estados Unidos crecía, pues México también crecía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Estados Unidos estuvo creciendo y México al contrario, no iba para abajo. Entonces, la preocupación es que, pues como Estados Unidos de alguna forma tuvo otros trimestres positivos, y quizás para adelante, quién sabe cómo esté la cosa, que se nos haya ido el tren de la recuperación. Bueno, ante todo esto que les acabo de platicar de la economía global de Estados Unidos y de México, ¿qué suena razonablemente probable? El primer punto es que como no se han cumplido los pronósticos del crecimiento y no habrá dinero suficiente para el presupuesto del gobierno, podría haber incrementos en los impuestos. Hace unas semanas el subsecretario de Hacienda ya había comentado que están explorando posibilidades para una potencial reforma fiscal. Así que por si pasa o no pasa, este es un muy buen año para ir a ver a tu contador o conseguirte uno bueno y estar bien asesorado. Muchos están medio intranquilos y nos han escrito justamente por este tema de la emisión de facturas automáticas cuando pagas con tarjeta, y pues en esta semana se espera que ya salgan las reglas y tengamos más claridad de cómo va a funcionar. Quienes declaran todo lo que ganan y no están gastando mucho más de eso no tendrían por qué preocuparse, pero si no es tu caso, pues sí empieza a buscar a un asesor fiscal para ver cómo regularizar tu situación. Ahora, regresando a los escenarios, un crecimiento económico bajo implica que si se mantiene la inflación controlada como hasta ahora, sigan bajando las tasas de interés. La inflación cerró el 2019, al menos a la primera quincena de diciembre, en 2.63% anual. Y la encuesta de expectativas de los especialistas económicos del sector privado de Banco de México esperan que en el 2020 cierre en 3.44% anual. Estos dos indicadores o estas dos cantidades están en el rango de 3% más un punto o menos un punto, que es el rango de tolerancia de Banco de México para la inflación. ¿Qué implica esta posible tendencia a la baja de las tasas de interés para tu cartera? Si estás invirtiendo en instrumentos de deuda, podrías diversificar hacia instrumentos de plazos más largos para asegurar mejores tasas durante más tiempo. Por ejemplo, en lugar de que todas tus inversiones estén en CETES de 28 días o un fondo de deuda de corto plazo, podrías pasar una parte a 3 meses, 6 meses o fondos de deuda de mediano plazo. Esto obviamente, pues considerando cuánto necesitas tener disponible o qué pagos cercanos, qué metas tienes que cumplir en las próximas semanas o meses, porque por mucho que vayan bajando las tasas y te convenga estar a mediano plazo, si tú necesitas el dinero pues más líquido, obviamente no puedes pasar esa parte a 3, 6 meses, un año, etc. Otro punto es que generalmente cuando hay una perspectiva de tasas de interés bajas, el mercado bursátil se puede poner un poco más interesante. Así que en el 2020 podría continuar la recuperación de la bolsa mexicana. Si encuentras por ahí una corrección interesante, quizás sea un buen momento para entrar. En el 2019, el índice de precios y cotizaciones, que es el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotizan las 35 empresas que más se compran y se venden, se dio un batacazo que lo dejó por abajo de las 40,000 unidades,
cuando 2 años antes su máximo había estado por arriba de las 51,000 unidades. Los últimos días de 2019 los rangos andaban por 44,000, para que te des una idea. La baja de tasas, así como tiene un lado para las inversiones, tiene otro para el crédito. Con tasas más bajas, créditos como los hipotecarios podrían bajar un poco. De hecho, especialistas de este sector, como Fernando Sotojay de Tu Hipoteca Fácil, pronostican que como quizás la demanda de vivienda no sea tan fuerte, aunque los precios de la vivienda se puedan mantener igual o incluso subir un poquito porque no se está construyendo nuevas casas, nuevos departamentos como en otros años, como la demanda está un poco bajita, podría haber una guerra de tasas para así atraer más clientes. Entonces, si ya tienes ahorrado el 20% del enganche del inmueble que quieres comprar, tienes un fondo de emergencia y tu ingreso es estable, el 2020 podría ser un gran año para tomar un crédito hipotecario. De hecho, en breve tendremos un video en el que platicaremos un poquito más del tema, si es que esta es una de tus metas del 2020. Donde no necesariamente beneficiará tanto la baja de tasas de interés será en los créditos al consumo o de tarjeta, porque ante panoramas inciertos, esos son de los que más suben. Así que cuida tu nivel de endeudamiento, que tus compromisos, lo que tienes que pagar por deudas al mes, estén en 30%, máximo 40% de tus ingresos. Otro cambio que entró en vigor el año pasado y que vale la pena que tomes en cuenta es la forma de inversión de las Afores. Ahora, en lugar de que existan 5 sociedades de inversión y que te vayan cambiando conforme, digamos, pasas de rango o de edad, a los 37, a los 46, a los 60, toda la vida te vas a mantener en el mismo fondo con la gente de tu misma generación. De hecho, hicimos un video al respecto explicando un poquito más de esto que te vamos a dejar por acá en las tarjetas y en la descripción del video. Empezando el año, es una buena idea checar el rendimiento neto del fondo en el que estás según el año en el que naciste, lo puedes ver en la página de la CONSAR, para saber si realmente estás en alguna de las Afores de mejor desempeño. Y bueno, vamos a las recomendaciones que aplican en todos los años. La primera es que rellenes tu fondo de emergencias. Ante una economía donde hay todavía bastante incertidumbre, vale muchísimo la pena tener un guardadito en caso de imprevistos. Y si estás en alguno de los sectores de la economía a los que no les ha ido tan bien, pues con muchísima más razón, porque vale la pena estar preparados en caso de recortes. La segunda recomendación, que digamos que aplica en todos los años, pero que vale mucho la pena que hagas en este, es que diversifiques tus inversiones. Ya mencionamos cómo irte moviendo en el tema de deuda y quizás bolsa, pero tampoco le haría daño a tus inversiones tener un porcentaje en divisas. La encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado de Banco de México pronostican una ligera alza del dólar a 20 pesos con 10 centavos al cierre de 2020, mientras que para el cierre de 2019 esta estimación era de 19.55 pesos por dólar. Y la tercera recomendación es que explores formas de generar ingresos extra, y esto pues obviamente lo vas a poder aprovechar más ahora que Banco de México pronostica un aumento en la demanda interna. Espero que esta información te ayude a prepararte y tener un muy próspero 2020. Y si te está costando un poco de trabajo arrancar, inscríbete al reto que tenemos para ti de microacciones financieras. Entra a pequeñocerdocapitalista.com/reto microacciones. Yo te mando un gran beso y nos vemos aquí la próxima semana.